Al tercer día del viaje, mientras todos discutían sobre negocios e inversiones, mi suegra me sonrió y preguntó: ¿Y tú cuánto cobras por hora para destapar inodoros? Me reí incómodo e intenté cambiar el tema, pero ella insistió: ¿En serio? Tengo curiosidad. ¿Es verdad que los plomeros cobran más por emergencias? Parece tan oportunista. Mi cuñado se rió y agregó: Imagínate la plata que hace limpiando drenajes. Mi esposa se movió incómoda en su silla, pero no dijo nada. La verdad, yo ganaba más que la mitad de los que estaban en esa mesa, pero en ese momento no importaba, porque para ellos siempre sería solo un plomero. La cena continuaba con ese ambiente pesado, cada bocado era como tragar piedras. Mi suegra, Isabel, no paraba de hacer comentarios sobre cómo su hija merecía algo mejor. ¿Sabes? Sofía siempre fue brillante en sus estudios, podría haberse casado con cualquiera. Médicos, abogados. Tenía tantos pretendientes de buenas familias. Sofía, mi esposa, mantenía los ojos fijos en su plato. Su silencio dolía más que cualquier insulto. Ya no era la misma mujer que hace 5 años defendía nuestro amor contra todo y todos. El dinero de su familia tenía ese poder de corroer, de cambiar a las personas. Mi cuñado, Mateo, el hijo perfecto y heredero de los negocios familiares, no perdía oportunidad para menospreciarme. ¿Y esa vez que tuviste que irte en medio de la cena de Navidad por una fuga? ¡Qué vergüenza! No, hermanita, apreté el tenedor con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Esa noche de Navidad había salvado a un hospital de una inundación. Mi empresa de mantenimiento especializado atendía a las instituciones más grandes de la ciudad, pero para ellos, yo era solo el idiota que limpiaba baños. El restaurante era uno de esos lugares absurdamente caros donde una entrada costaba más que un sueldo mínimo. Isabel había insistido en elegir este lugar, como siempre hacía cuando quería recordarme la diferencia entre nuestras familias. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que probablemente costaban más que mi primer departamento. Ricardo, Isabel se dirigió a mi suegro, que hasta entonces fingía estar absorto en su celular. Cuéntale sobre el nuevo proyecto, el del centro empresarial. Ricardo levantó la vista del teléfono con ese aire de superioridad que solo los verdaderamente ricos pueden tener. Ah, sí, cerramos la compra del terreno ayer. Serán 2 torres comerciales, 40 pisos cada una. Una inversión de 200 millones. Mateo inmediatamente se enderezó en su silla. Ya tenemos el 60% de las oficinas prevendidas. Fue una negociación que yo mismo conduje. Mi hijo tiene talento para los negocios, comentó Isabel, mirándome directamente. Igual que su padre, es algo que viene de cuna, ¿sabes? Tomé un sorbo de mi vino, tratando de ignorar la provocación. En realidad, yo sabía exactamente de qué estaban hablando. El terreno en cuestión había sido vendido por uno de mis clientes más importantes, y sabía que el valor real de la transacción había sido la mitad de lo que ellos decían. También sabía que las preventas eran en realidad promesas de compra sin garantía real. Sofía seguía en silencio, moviendo la comida sin realmente comer. Nuestro matrimonio había comenzado como un cuento de hadas al revés. La rica heredera que se enamoró del dueño de una pequeña empresa de mantenimiento. Al principio, le encantaba contar cómo había conocido a su esposo cuando él fue a arreglar el aire acondicionado de su empresa. Ahora, esa historia parecía avergonzarla. Javier, Ricardo finalmente se dirigió a mí, pronunciando mi nombre como si fuera una palabra en un idioma extranjero. ¿Cómo va tu negocio? Va bien, respondí secamente. En realidad, mi empresa había crecido exponencialmente en los últimos años. De una pequeña operación de mantenimiento se había transformado en una de las empresas más grandes de ingeniería e infraestructura de la región. Pero ya había renunciado a tratar de impresionarlos. Debe ser difícil, comentó Isabel con falsa simpatía. Administrar una empresa así, tantas emergencias, empleados sin estudios, ¿cómo te las arreglas? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos, mi gerente de operaciones. Jefe, llegaron los papeles de la fusión. Necesitamos su firma para finalizar la compra de Martínez Engineering. Martínez Engineering era una de las empresas más grandes del sector,
y su adquisición nos convertiría en líderes indiscutibles del mercado. El valor de la transacción era mayor que todo el proyecto del que Ricardo y Mateo tanto se enorgullecían. En realidad, comencé a decir, pero Sofía me interrumpió. Mamá, ¿no ibas a contar sobre el viaje a París? Isabel inmediatamente se animó, olvidando completamente su pregunta anterior. Ah, sí, reservé esa suite en el George V. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos ahí para tus 15 años, querida? Eran tiempos más simples, era su código para, antes de que te casaras con este pobretón. Observé a Sofía sonreír y asentir con su madre, como si los últimos 5 años de nuestro matrimonio fueran solo una desviación temporal de su vida de privilegios. Mateo aprovechó la oportunidad. Hablando de París, ese amigo tuyo, ¿todavía vive allá? No, Sofía. ¿Cómo se llamaba? ¿Sebastián? Sofía se sonrojó instantáneamente, y me di cuenta de que había algo más en esa historia. Sebastián había sido su novio en la universidad, hijo de un importante banquero, el partido perfecto que ella había dejado para estar conmigo. Sí, respondió Isabel por ella, y le va muy bien. Acaba de ser ascendido a director del banco. Qué lástima que algunas elecciones no se puedan deshacer, ¿no? El comentario flotó en el aire como veneno. Sofía siguió mirando su plato, sus manos temblando levemente. Noté que llevaba puesta la pulsera de diamantes que Sebastián le había regalado antes de terminar, un detalle que ella sabía que me molestaba. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Carlos. Martínez Engineering aceptó todas nuestras condiciones. El valor cerrado fue de 50 millones, 20% por debajo del mercado. Eres un genio, jefe. Miré a esa mesa, a esas personas que me juzgaban por lo que creían que era. Ricardo, orgulloso de su pequeño imperio construido con dinero heredado. Mateo, presumiendo de negocios que apenas entendía. Isabel, usando su dinero como arma. Y Sofía, que había dejado que el amor fuera corroído por el prejuicio y la vergüenza. Con permiso, dije, levantándome de la mesa. Necesito hacer una llamada importante. ¿Tan importante como destapar un drenaje? Provocó Mateo, riéndose de su propio chiste. Salí al jardín del restaurante, un espacio elegante con fuente de mármol e iluminación estratégica, el tipo de lugar que Isabel adoraba, donde cada detalle gritaba dinero viejo y privilegio. Me senté en una de las bancas de madera de teca y miré nuevamente el mensaje de Carlos. Sofía vino tras de mí, sus tacones Louboutin haciendo ruido en el piso de piedra. Javier, estás siendo infantil. ¿Sabes cómo es mi familia? ¿Por qué no puedes simplemente ignorarlos? Me volví hacia ella, realmente observándola por primera vez en la noche. Llevaba un vestido Chanel que había costado una pequeña fortuna, joyas que su madre insistía en prestarle, maquillaje perfectamente hecho en un salón caro. Parecía una muñeca, hermosa, cara y vacía. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando nos conocimos? Pregunté. ¿Que admirabas mi determinación, mis ganas de crecer, aunque hubiera empezado de cero? Ella desvió la mirada. Las cosas eran diferentes. No, Sofía, yo era diferente. O mejor dicho, tu percepción sobre mí era diferente. Te parecía encantador salir con el tipo sencillo que trabajaba duro. Era una aventura, una rebeldía contra tu familia. Pero ahora te avergüenzas de lo que construimos juntos. Eso no es verdad, protestó, pero su voz débil traicionaba su incertidumbre. Mi teléfono vibró una vez más. Era una foto del contrato firmado de Martínez Engineering. Con esta adquisición, mi empresa se volvería 3 veces más grande que todos los negocios de la familia de Ricardo combinados. Tienes razón, dije finalmente. Las cosas son diferentes ahora. Volví a la mesa, donde Isabel había comenzado una nueva ronda de indirectas sobre cómo su hija merecía una vida mejor. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era rabia o frustración, era una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Me senté y sonreí, tomando mi copa de vino. No tenían ni idea de lo que estaba por venir, y por primera vez en años, apenas podía esperar la próxima cena familiar. La noticia de la adquisición de Martínez Engineering se publicó en El Financiero una semana después de aquella cena. Mi teléfono comenzó a sonar desde temprano. Primero fue Ricardo, después Mateo. Los ignoré a todos.
Estaba en mi nueva oficina en Santa Fe, revisando los últimos detalles del contrato, cuando Sofía entró sin avisar. Llevaba el periódico en la mano y una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Es verdad?, preguntó, arrojando el periódico sobre mi escritorio. ¿$50 millones? Me recliné en mi silla. El escritorio era de roble macizo, probablemente más caro que el de Ricardo. No que eso importara. En realidad, fueron 52. El periódico no tiene todos los detalles. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo, Sofía? Entre los comentarios de tu madre sobre cómo destapo inodoros o las historias de Mateo sobre sus brillantes negocios, se dejó caer en una de las sillas frente a mi escritorio. Por primera vez, parecía estar realmente viéndome, viendo mi oficina, la vista panorámica de la ciudad, los premios y reconocimientos en las paredes. No entiendo. ¿Cómo un simple plomero logró esto? Mientras tu familia estaba ocupada burlándose de mí, yo estaba construyendo algo, completé su frase. Algo real, no solo apariencias. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. Jefe, la familia Montero quiere reunirse con usted. Están preocupados por el proyecto en Reforma. Sonreí. Los Montero eran los socios principales de Ricardo en su proyecto de las torres. Diles que estoy ocupado esta semana, que hablen con legal. Sofía me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Javier, ese proyecto. ¿Los Montero son tus clientes? Lo han sido por años. Tu padre debería haber investigado mejor antes de hacer negocios con ellos. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Los Montero están al borde de la bancarrota. El proyecto de las torres es su último intento desesperado por conseguir capital. Tu padre acaba de invertir 200 millones en un barco que se hunde. Tienes que decírselo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, un mar de edificios y oportunidades. ¿Por qué debería? ¿Cuántas veces tu familia me ha tratado como si fuera invisible, como si fuera menos que ellos? Pero es el patrimonio de la familia. La misma familia que me ha humillado durante 5 años. La misma que te ha convencido poco a poco de avergonzarte de mí. Sofía se levantó, temblando. Esto es venganza, ¿verdad? No, mi amor, esto es negocios, como diría tu padre. Viene de cuna. En ese momento, mi asistente entró. Señor, los representantes de Grupo Valencia están aquí para la reunión. ¿Grupo Valencia? ¿Los dueños de la cadena de hoteles? Preguntó Sofía, cada vez más pálida. Sí, estamos negociando la compra de algunos terrenos. Curiosamente, los mismos que tu hermano juraba haber asegurado para su proyecto. Sofía me miró fijamente, como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. El Javier que ella conoció, el que agachaba la cabeza en las cenas familiares y soportaba las humillaciones en silencio, había desaparecido. ¿Quién eres? Susurró. Soy el mismo de siempre, Sofía. Solo que ahora ya no pretendo ser menos para hacer que tu familia se sienta mejor. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. Sabía que iría directamente a contarle todo a su familia. También sabía exactamente cómo reaccionarían. Esa noche, mientras cenaba solo en el penthouse que había comprado en secreto meses atrás, recibí una llamada de Isabel. Su voz, normalmente tan controlada y superior, temblaba. Javier, necesitamos hablar. Sobre los Montero, sobre el proyecto. Lo siento, doña Isabel, pero estoy ocupado. Tengo una emergencia que atender. Ya sabe, cosas de plomeros. Colgué y me serví una copa del mismo vino que Ricardo presumía en sus cenas. En algún lugar de la ciudad, la familia de mi esposa estaba empezando a entender que habían cometido el peor error posible. Subestimar al hombre que creían inferior. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Podemos hablar? Claro, respondí. Pero esta vez hablaremos en mi terreno. El Mercedes negro de Sofía se detuvo frente al edificio más nuevo de Santa Fe. No el edificio de oficinas donde nos habíamos visto esa mañana, sino un rascacielos residencial con una vista a toda la ciudad. El portero la saludó por su nombre. Ya me había asegurado de que todos los empleados la conocieran. ¿Piso 40? Preguntó ella, entrando al elevador privado. Su voz temblaba ligeramente. El ático, respondí. Las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo del penthouse.
Sofía contuvo la respiración. Las paredes de cristal ofrecían una vista de 360 grados de la Ciudad de México. La decoración era minimalista, pero cada pieza había sido elegida cuidadosamente y costaba más que todo el mobiliario de la mansión de sus padres en Las Lomas. ¿Desde cuándo? 3 meses, respondí, caminando hacia el bar. ¿Whisky? Necesito algo más fuerte. Serví 2 tequilas Don Julio Real, el mismo que Ricardo presumía en sus reuniones de negocios. La empresa de los Montero está quebrada, dijo finalmente Sofía, después de vaciar su copa de un trago. Papá invirtió todo lo que teníamos en ese proyecto. Lo sé, ¿lo sabías? ¿Desde cuándo? Me serví otro trago, tomándome mi tiempo. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando tu madre hizo ese comentario sobre cómo era una lástima que yo tuviera que trabajar incluso en fechas especiales? Sofía asintió lentamente. Estaba en las oficinas de los Montero esa noche. No destapando caños, como tu familia asumió. Estaba revisando sus libros contables. Llevaban años falseando números, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. Era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. ¿Y no dijiste nada? Como esa vez que intenté advertirle a tu padre sobre las irregularidades en los permisos de construcción y Mateo me interrumpió para contar chistes sobre plomeros. Sofía se dejó caer en uno de los sillones de cuero italiano. Su rostro reflejaba el momento exacto en que todas las piezas comenzaban a encajar. Las torres en reforma, los terrenos que Mateo juraba haber asegurado. Puntos son míos, completé. Los compré a través de una subsidiaria hace 6 meses. Tu hermano estaba tan ocupado presumiendo que ni siquiera verificó los documentos de propiedad. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta. ¿Sabes por qué las empresas más grandes del país nos contratan para mantenimiento? Porque conocemos sus instalaciones mejor que nadie. Sabemos dónde están las grietas. Le entregué la carpeta. Dentro había reportes financieros, contratos, números que harían que su padre se atragantara con su whisky caro. El año pasado, continué, generamos más ingresos que todas las empresas de tu padre combinadas. Este año, con la adquisición de Martínez Engineering, triplicaremos eso. Sofía hojeaba los documentos con manos temblorosas. Todo este tiempo estabas casada con uno de los empresarios más exitosos del país, pero estabas muy ocupada avergonzándote de mí en las cenas familiares para notarlo. Su teléfono comenzó a sonar. Era Isabel. Sofía lo miró por un momento antes de rechazar la llamada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Los Montero declararán bancarrota la próxima semana. El proyecto de las torres se vendrá abajo. Tu padre perderá todo lo que invirtió. Podrías haberlo evitado. Sí, podría. Así como tu familia podría haberme tratado como un ser humano en lugar de como su chiste privado durante 5 años. Sofía se levantó y caminó hacia los ventanales. La ciudad brillaba bajo nosotros, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. ¿Es esto una venganza? Es justicia poética. Tu familia construyó su fortuna menospreciando a otros, sintiéndose superiores. Ahora aprenderán cómo se siente estar del otro lado. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mateo. Deberías contestar, sugerí. Probablemente quieres saber si puedes convencer a tu Simple Plomero de ayudarlos. Sofía contestó el teléfono con manos temblorosas. Puse el altavoz, justo a tiempo para escuchar a Mateo gritando. Sofía. ¿Dónde estás? Papá está como loco. Los Montero dicen que todo era mentira, que están quebrados. Y ahora resulta que tu marido es dueño de los terrenos. ¿Tú sabías algo de esto? Mateo. Ese maldito plomero nos engañó a todos. Siempre supo lo que estaba pasando y nos dejó caer en la trampa. Me acerqué al teléfono. Buenas noches, Mateo. ¿Cómo está el proyecto de las torres? ¿Ya verificaste los documentos de propiedad? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Javier. Cuñado. ¿Podemos hablar de esto? ¿Hablar? Como cuando hablamos sobre mi propuesta para reestructurar el proyecto y me interrumpiste con otro chiste sobre destapacaños. Eso fue una broma. No era en serio. Nada de lo que tu familia hizo fue en serio, Mateo. Me trataron como basura porque asumieron que era inferior. Ahora aprenderán que las apariencias engañan. Colgué el teléfono. Sofía me miraba con una mezcla de horror y admiración. ¿Qué pasará con mi familia?,
Perderán casi todo, la inversión en el proyecto Montero, las propiedades que usaron como garantía. Se acabaron los viajes a París y las cenas en restaurantes de lujo. ¿Y conmigo? La miré fijamente. Sofía, con su vestido de diseñador y sus joyas caras, parecía más pequeña de repente, más vulnerable. Eso depende de ti. ¿Sigues siendo la mujer que se enamoró de un simple plomero, o te has convertido en lo que tu madre siempre quiso que fueras? Su respuesta fue interrumpida por el sonido del elevador. Las puertas se abrieron e Isabel entró como un huracán, seguida por Ricardo y Mateo. Tú, Isabel me señaló ese con un dedo tembloroso. Destruiste a nuestra familia. No, doña Isabel, su familia se destruyó sola. Yo solo me senté a observar. Ricardo dio un paso adelante, su rostro normalmente arrogante mostraba signos de derrota. Javier, podemos llegar a un acuerdo. Somos familia, después de todo. ¿Familia? ¿Desde cuándo soy familia? Creí que era solo el plomero que se robó a su hija. Mateo intentó intervenir. Vamos, cuñado, no seas rencoroso. Todos cometemos errores. Errores como invertir el patrimonio familiar en un proyecto sin hacer la debida diligencia. ¿O cómo tratar a alguien como basura solo porque asumes que es inferior a ti? Sofía observaba el intercambio en silencio, sus ojos moviéndose entre su familia y yo. Finalmente, habló. ¿Todo esto era parte de tu plan? ¿Casarte conmigo, soportar los insultos, esperar el momento perfecto para destruirlos? Me acerqué a ella lentamente. No, Sofía, me casé contigo porque te amaba. Soporté los insultos porque creí que eventualmente tu familia vería más allá de sus prejuicios. Pero nunca lo hicieron, y mientras ellos estaban ocupados menospreciándome, yo estaba construyendo un imperio. Isabel soltó una risa histérica. ¿Un imperio? Sigue siendo el mismo muerto de hambre que... Basta, mamá. Sofía la interrumpió. Todos la miraron, sorprendidos. Javier tiene razón. Lo tratamos horrible durante años. Lo menospreciamos, lo humillamos. Y todo este tiempo, él era más exitoso que todos nosotros juntos. Sofía. Ricardo intentó intervenir. No puedes estar defendiéndolo. ¿Por qué no? ¿Porque es un simple plomero? Mírate, papá, perdiste todo por tu arrogancia, por asumir que el dinero viejo es mejor que el trabajo duro. Me serví otro trago y observé la escena. La familia perfecta se desmoronaba frente a mis ojos, pero extrañamente, no sentía la satisfacción que esperaba. Tienen 24 horas, dije finalmente. ¿24 horas para qué? Preguntó Mateo. Para aceptar mi oferta. Puedo comprar sus deudas, salvar lo que queda de su patrimonio. Pero con condiciones. Isabel me miró con odio. ¿Qué condiciones? Primera, se alejan de los negocios. Todos. Segunda, nunca más intentan menospreciar a alguien por su origen o profesión. ¿Y la tercera? Preguntó Ricardo. Sofía decide por sí misma, sin presiones, sin manipulaciones. Si quiere quedarse conmigo, con el plomero, lo hace. Si quiere irse, también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miraba fijamente, como si me viera por primera vez. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué les darías una salida después de todo lo que te hicieron? Me acerqué a la ventana, observando la ciudad nocturna. Porque, a diferencia de ellos, yo sé que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Ricardo fue el primero en moverse hacia la puerta. Tienes tu respuesta mañana. Uno a uno, salieron del penthouse. Solo Sofía se quedó de pie en medio de la sala, como una estatua. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Ahora, mi amor, tú decides quién eres realmente. La niña rica de las lomas que se avergüenza de su esposo plomero, o la mujer que una vez se enamoró de un hombre por lo que era, no por lo que tenía. Su respuesta quedó suspendida en el aire mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo nosotros, como testigos silenciosos de un momento que cambiaría todo. Sofía se quedó mirando por la ventana durante lo que pareció una eternidad. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, recordándole todas las noches que había pasado en mansiones y penthouses similares, rodeada de lujos pero vacía por dentro. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo finalmente, sin voltearse. Que tienen razón en algo. Todo esto es una venganza. ¿Eso crees?
Sí, pero no contra ellos. Es una venganza contra mí misma. Se giró para mirarme y, por primera vez en años, vi a la verdadera Sofía. No a la hija de Isabel, no a la heredera de los Montero. Solo Sofía. Me convertí en todo lo que juraba odiar, continuó. La niña rica y superficial que mira a todos por encima del hombro. La que se avergüenza de sus propias decisiones para complacer a mami y papi. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Los Montero acaban de declararse en quiebra oficialmente. La prensa lo sabrá en la mañana. Tu familia tiene hasta mañana para decidir, le recordé. ¿Y yo? ¿Cuánto tiempo tengo? El que necesites. Se acercó al bar y se sirvió otro tequila, sus manos temblaban ligeramente. Cuando nos conocimos, comenzó, trabajaba en esa oficina horrible en Polanco. Odiaba cada minuto. Odiaba los vestidos caros, las joyas, las conversaciones vacías sobre dinero y estatus. Entonces llegaste tú, con tu overol manchado de grasa, hablando de sistemas de ventilación como si fuera poesía. Sonreí ante el recuerdo. El aire acondicionado estaba tan mal que tuve que quedarme hasta la medianoche. Y yo me quedé contigo, fingiendo que tenía trabajo pendiente. No estabas fingiendo muy bien. Soltó una pequeña risa, la primera genuina que le escuchaba en meses. No, supongo que no. Su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Ricardo. ¿No vas a contestar? Pregunté. No, ya sé lo que va a decir. Que eres un traidor, que nos engañaste, que todo esto estaba planeado desde el principio. ¿Y tú qué crees? Se acercó a mí lentamente. Creo que mi familia creó a su propio verdugo. Te trataron como basura por tanto tiempo que les diste exactamente lo que merecían. ¿Y tú qué mereces? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Se terminó su trago de un solo movimiento. Merezco que me perdones por cada vez que me quedé callada mientras te humillaban, por cada vez que pretendí no conocer al verdadero Javier para encajar en su mundo. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo de los abogados de Ricardo, aceptando mis condiciones. Tu familia acaba de aceptar el trato, le informé. Por supuesto que lo hicieron. El dinero siempre ha sido su Dios. Se alejó hacia la ventana nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que todo lo que ellos despreciaban en ti, tu trabajo duro, tu determinación, tu inteligencia, son exactamente las cosas que te hicieron triunfar. ¿Y ahora qué, Sofía? Te quedas con el simple plomero. Ahora, se giró bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No, me voy. No esperaba esa respuesta. ¿Te vas? Sí, no porque seas un simple plomero o un millonario. Me voy porque necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Esa Sofía que se enamoró de ti, que no le importaba el qué dirán, que tenía sueños propios. La perdí en algún momento entre las cenas de lujo y los comentarios venenosos de mi madre. Se acercó y tomó mi mano. Te amé, Javier. El verdadero amor no se trata de dinero o estatus, se trata de ver al otro por quien realmente es. Tú nunca dejaste de verme, incluso cuando yo dejé de verme a mí misma. ¿A dónde irás? Lejos, tal vez a ese trabajo en Barcelona que rechacé hace años por complacer a mi familia. Necesito recordar quién soy sin el apellido de mis padres, sin sus expectativas. Sin ti, se dirigió al elevador, pero se detuvo antes de entrar. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tuviste que convertirte en lo que mi familia valoraba para demostrarles lo equivocados que estaban sobre lo que realmente importa. Las puertas del elevador se cerraron y me quedé solo en el penthouse. Mi teléfono vibró una vez más. Era Isabel. Javier. Su voz sonaba diferente, rota. Los papeles están firmados. Cumpliremos con todas tus condiciones. Bien, solo. Cuida de Sofía. Sí, es lo único que realmente importa. Miré hacia el elevador vacío. Sofía ya no necesita que nadie la cuide, doña Isabel. Por primera vez en su vida, se está cuidando a sí misma. Colgué y me serví el último trago de la noche. La ciudad seguía brillando bajo mis pies, indiferente a las pequeñas tragedias que se desarrollaban en sus alturas. Mi teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de Sofía. Gracias por mostrarme que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Algún día, cuando vuelva a ser yo misma, espero que podamos vernos de nuevo. Esta vez, como iguales.
Sonreí mientras las luces de la ciudad parpadeaban como testigos silenciosos de un final que también era un comienzo. 6 meses después de la partida de Sofía, la vida de todos había cambiado drásticamente. Ricardo e Isabel vendieron su mansión en Las Lomas y se mudaron a un departamento en La Condesa. Mateo tuvo que vender su colección de autos de lujo. La caída de los Monteros fue el tema de conversación en todos los círculos sociales durante semanas. Estaba en mi oficina revisando unos contratos cuando Carlos entró sin avisar. Jefe, tiene que ver esto. Me mostró su tablet. Era un artículo sobre una nueva empresa de consultoría en Barcelona. En la foto, Sofía aparecía sonriendo, vestida con un traje simple pero elegante. El titular decía, Exheredera mexicana revoluciona el mercado español con enfoque en pequeñas empresas. ¿La has estado siguiendo?, preguntó Carlos. No, ella necesitaba hacer su propio camino. Mi teléfono sonó. Era Mateo. Javier, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Conseguí un trabajo en una constructora. Como empleado regular, no como ejecutivo. Y necesito que me enseñes sobre construcción, mantenimiento, todo eso. Las cosas que realmente importan en este negocio. Me recliné en mi silla. ¿Por qué debería? Porque tenías razón sobre todo. Éramos unos idiotas que creíamos que el dinero lo era todo. Ahora que no lo tenemos, necesito aprender a trabajar de verdad. Programé una reunión con Mateo para la siguiente semana. No por compasión, sino porque su humildad era genuina. Isabel fue la siguiente en contactarme. La encontré en un café en la Roma. Se veía diferente, sin joyas caras, sin ese aire de superioridad. Sofía me llamó ayer, dijo sin preámbulos. Está feliz. Lo sé, vi el artículo. Está haciendo exactamente lo que tú hiciste, ayudando a pequeñas empresas a crecer. La diferencia es que ella lo hace desde el principio, sin tener que soportar años de humillaciones. ¿Por qué me llamaste, doña Isabel? Porque necesito decirte algo. Tenías razón. Sobre nosotros, sobre el dinero, sobre todo. Sofía es más feliz ahora, sin todo esto, que cuando tenía todos los lujos del mundo. ¿Y usted es más feliz? Se rió, sin humor. Feliz, no, pero soy más sabia. El departamento donde vivimos ahora es más pequeño que el primer apartamento que compraste cuando empezaste tu negocio. Ricardo tiene que tomar el metro, Mateo trabaja horas extras. ¿Y sabes qué? Por primera vez en nuestras vidas, estamos viviendo en el mundo real. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. ¿Podemos hablar? Tu hija quiere hablar conmigo, le dije a Isabel. Lo sé, me pidió tu número. Javier, no cometas el mismo error que nosotros. No dejes que el orgullo y el rencor te cieguen. Esa noche, Sofía me llamó por videollamada. Se veía diferente, más delgada, más fuerte, con una luz en los ojos que había perdido durante nuestro matrimonio. Barcelona te sienta bien, comenté. La libertad me sienta bien, corrigió. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando llegué? Me inscribí en un curso de fontanería. ¿Qué? Sí, quería entender todo lo que hacías, todo lo que construiste. Quería entenderlo desde el principio. Y es un trabajo honesto, difícil, importante. Todo lo que mi familia despreciaba. Hubo un momento de silencio. Javier, ¿lo hiciste con mi familia? ¿La venganza? No, la lección. Les enseñaste algo que necesitaban aprender. Que el dinero no hace a la persona. ¿Y tú qué aprendiste? Que me perdí a mí misma tratando de ser lo que otros querían. Que el verdadero valor está en lo que construyes, no en lo que heredas. Mi asistente entró con unos documentos urgentes. Los papeles de la fusión con Valencia Corporation. Están listos. Sofía sonrió. Sigues construyendo tu imperio. La diferencia es que ahora lo hago sin tener que pretender ser menos de lo que soy. ¿Sabes? Estoy construyendo algo también. Es pequeño, comparado con lo tuyo, pero es mío. Lo construí desde cero, sin el apellido de mi familia, sin conexiones. Como yo cuando empecé. Exacto. Y por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de lo que soy, no de lo que tengo. Los siguientes meses trajeron más cambios. Mateo resultó ser un trabajador dedicado cuando se le daba la oportunidad. Ricardo encontró un trabajo como profesor en una universidad, algo que siempre había querido hacer pero que su obsesión por el dinero nunca le permitió. Isabel
Isabel empezó a trabajar en una fundación, ayudando a jóvenes emprendedores. Un año después de aquella noche en el penthouse, recibí una invitación. Sofía había organizado una conferencia en Madrid sobre empresas emergentes. Quería que fuera el orador principal. ¿Por qué yo? Le pregunté cuando llamó para confirmar. Porque tu historia es importante. Un hombre que empezó desde abajo, que construyó algo real mientras todos lo menospreciaban. Eso es lo que estos jóvenes necesitan escuchar. ¿No temes que cuente la historia completa, incluyendo cómo tu familia me trató? Cuéntala. Es parte de la lección. Sobre prejuicios, sobre valor real, sobre construir algo desde cero. Acepté la invitación. Cuando llegué a Madrid, Sofía me esperaba en el aeropuerto. No había rastro de la mujer que solía preocuparse por las apariencias y el qué dirán. ¿Te ves bien?, dije. Me siento bien. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que tuve que perderlo todo para encontrarme a mí misma. La conferencia fue un éxito. Conté mi historia sin omitir nada. Cómo empecé como plomero, cómo construí mi empresa mientras soportaba el desprecio de una familia que me consideraba inferior, cómo al final la verdad salió a la luz. Después de la conferencia, Sofía me invitó a cenar. No en un restaurante lujoso, sino en un pequeño local familiar. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí este año? Me preguntó mientras comíamos. ¿Qué? Que el verdadero éxito no está en tener más que otros, sino en ser fiel a ti mismo. Tú nunca cambiaste, Javier. Eras el mismo hombre trabajador y capaz cuando arreglabas aires acondicionados que cuando comprabas empresas millonarias. Los que cambiamos fuimos nosotros, mi familia y yo, cegados por los prejuicios y las apariencias. Y ahora construyo mi propio camino. Sin pretensiones, sin máscaras. Como tú lo hiciste. Mi teléfono sonó. Era Carlos, con noticias sobre una nueva adquisición. Sofía sonrió. Ve, construye tu imperio. Yo construiré el mío. Y esta vez, lo haremos siendo fieles a quienes realmente somos. Me levanté para irme, pero me detuve. Sofía, ¿eres feliz? Por primera vez en mi vida, sí. ¿Y tú? También. No por el dinero o el éxito, sino porque ya no tengo que pretender ser menos para que otros se sientan más. Salí del restaurante pensando en cómo la vida da vueltas. La familia que una vez me despreció por ser un simple plomero ahora había aprendido el valor del trabajo honesto. La mujer que se avergonzaba de mí ahora enseñaba a otros la importancia de construir algo propio. Y yo seguía siendo el mismo, solo que ahora el mundo podía verme como realmente era. No como el plomero que todos menospreciaban, sino como el hombre que construyó un imperio sin perder su esencia. El tiempo había demostrado que la mejor venganza no es destruir a quienes te menosprecian, sino demostrarles que estaban equivocados desde el principio. 2 años después de la conferencia en Madrid, recibí una invitación inesperada. Sofía organizaba una cena en Barcelona para celebrar el éxito de su empresa consultora. La lista de invitados me sorprendió. Ricardo, Isabel, Mateo y varios empresarios importantes de España y México. Es hora de cerrar el círculo, decía la nota adjunta. Llegué a Barcelona en mi jet privado. La ciudad había cambiado a Sofía, o tal vez ella había cambiado a la ciudad. Su oficina ocupaba un edificio histórico en el centro, restaurado con buen gusto pero sin ostentación. Mateo me esperaba en la recepción. Ya no quedaba nada del joven arrogante que se burlaba de los plomeros. Vestía un traje simple y tenía callos en las manos, las marcas de alguien que realmente trabaja. Javier, gracias por venir, me saludó con respeto genuino. Sofía insistió en que llegaras temprano. Hay algo que quiere mostrarte. Me condujo hasta la sala de juntas. En las paredes había fotos enmarcadas. La primera oficina de mi empresa de mantenimiento, el edificio donde conocí a Sofía, el penthouse donde todo cambió. Y entre ellas, recortes de periódicos sobre la caída de los Montero y el ascenso de mi imperio empresarial. Es mi muro de lecciones, dijo Sofía, entrando a la sala. Para nunca olvidar de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Se veía diferente, no solo por la ausencia de joyas caras o ropa de diseñador, sino por su forma de moverse, de hablar. Había encontrado su propia fuerza. Tu empresa está creciendo, comenté. Sí, pero no como la de mi familia antes, con conexiones y dinero heredado.
Crecemos ayudando a otros a crecer, como tú lo hiciste. Isabel y Ricardo llegaron poco después. El tiempo también los había cambiado. Ricardo había perdido peso y esa expresión de superioridad perpetua. Isabel ya no parecía la mujer que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Javier, Isabel se acercó. ¿Puedo mostrarte algo? Me llevó a una oficina pequeña dentro del edificio. Era un espacio simple con un escritorio modesto y una computadora. En la pared había un diploma de un curso técnico. Es mi oficina, explicó. Trabajo para Sofía ahora, como asesora para pequeñas empresas. Ironías de la vida, aprendí más sobre negocios reales en estos 2 años que en toda mi vida anterior. ¿No extraña su vida en las lomas? ¿La vida de apariencias? No. Ahora tengo algo mejor. Propósito. La cena fue en un restaurante familiar. Nada que ver con los lugares ostentosos que la familia solía frecuentar. Mateo llegó último, directo del trabajo. Perdón por la ropa, se disculpó, aún en su uniforme de supervisor de obra. Tuvimos una emergencia en la construcción. ¿Emergencia de plomería? Preguntó Sofía con una sonrisa. Sí, y ahora entiendo por qué Javier siempre llegaba tarde a las cenas. Cuando hay una emergencia, no puedes simplemente ignorarla. Ricardo se aclaró la garganta. Javier, hay algo que necesito decirte. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Cuando empecé a dar clases en la universidad, usé tu historia como ejemplo. ¿Cómo construiste algo desde cero mientras nosotros te menospreciábamos? Les enseño a mis alumnos que el verdadero valor está en lo que construyes, no en lo que heredas. ¿Y ellos qué piensan? Pregunté. Piensan que fuimos unos idiotas. Y tienen razón. Sofía tomó la palabra. Los reuní hoy porque tengo un anuncio. Mi empresa se está expandiendo a México y quiero que Javier sea parte del consejo directivo. Me sorprendió la propuesta. ¿Por qué? Porque nadie mejor que tú entiende lo que tratamos de hacer. Ayudar a personas con talento y determinación a construir algo, sin importar su origen o posición social. Como el plomero que se convirtió en empresario, comentó Mateo. Exacto, pero esta vez, sin tener que soportar años de prejuicios y humillaciones. Isabel intervino. He estado trabajando con algunos de sus clientes. Pequeños empresarios, gente que trabaja duro, como tú cuando empezaste, Javier. Les enseño lo que aprendí de la manera difícil. Que el dinero sin valor real es solo una ilusión. Mi teléfono vibró. Era Carlos, con noticias sobre nuestra última adquisición. Una empresa familiar de mantenimiento similar a la que yo tenía al principio. ¿Buenas noticias? Preguntó Sofía. Sí, compramos una empresa pequeña. Tiene potencial. ¿La vas a absorber? No, voy a hacer lo que nadie hizo por mí. Ayudarla a crecer, manteniendo su identidad. Mateo sonrió. Has construido más que un imperio, Javier. Has construido un legado que comenzó destapando caños, agregó Ricardo. Qué irónico que menospreciáramos tanto algo que resultó ser la base de todo. La cena continuó con conversaciones sobre proyectos futuros, planes de expansión, historias de éxitos y fracasos. Sin pretensiones, sin aires de superioridad. Solo personas que habían aprendido el verdadero valor del trabajo y el respeto. Al final de la noche, Sofía me pidió que me quedara un momento más. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí en estos años? Preguntó. ¿Qué? Que el éxito no es lo que tienes, sino lo que construyes. No solo empresas o dinero, sino relaciones, respeto, valor real. Como tu familia ahora. Exacto. Míralos. Papá enseñando a otros sobre trabajo honesto. Mamá ayudando a pequeños empresarios. Mateo ensuciándose las manos en construcción. Son personas diferentes. ¿Y tú? Yo, por fin, soy quien debí ser siempre. No la heredera de los Monteros, no la esposa del plomero. Solo Sofía, construyendo algo propio. Mi teléfono sonó nuevamente. Otro mensaje de Carlos. Ve, dijo Sofía. Sigue construyendo tu imperio. Yo construiré el mío. Y esta vez, lo haremos respetando el valor real de las personas. Sin importar si son plomeros. Especialmente si son plomeros. Salí del restaurante pensando en cómo habían cambiado las cosas. La familia que una vez me despreció por mi trabajo ahora entendía su valor.
La mujer que se avergonzaba de mí ahora enseñaba a otros a no cometer el mismo error. Una semana después, firmé el acuerdo para unirme al consejo directivo de la empresa de Sofía. No por el dinero o el poder, sino porque era una forma de cerrar el círculo, de demostrar que el verdadero éxito no está en humillar a quienes te menospreciaron, sino en ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Mateo ahora dirige el programa de capacitación técnica en mi empresa. Ricardo da conferencias sobre ética empresarial. Isabel asesora a pequeños empresarios, enseñándoles lo que ella aprendió de la manera difícil. Y Sofía construyó algo más valioso que un imperio empresarial. Construyó un legado de respeto y valor real, donde el trabajo honesto vale más que las apariencias y el dinero heredado. Yo sigo siendo el mismo hombre que empezó destapando caños y terminó construyendo un imperio. Solo que ahora, cuando alguien pregunta a qué me dedico, digo con orgullo, empecé como plomero. Porque al final, no importa cómo empiezas, sino cómo construyes tu camino. Y a veces, las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados, como un plomero que enseñó a una familia de sangre azul el verdadero significado del valor y el éxito. Video, Deep Research, Canvas, PLS continúe.